Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos momentos les va a ofrecer la película Vencedores o Vencidos, título extraño que yo nunca he terminado de entender por qué en España se puso Vencedores o Vencidos a una película cuyo título es Juicio en Nuremberg, o Los Juicios de Nuremberg, dirigida por Stanley Kramer, año 1961. La película dura 3 horas, es decir que después de esta presentación, que vamos a intentar hacerla breve, nos queda mucho tiempo de ver la película y luego volveremos. Esperemos que algunos de ustedes también hayan resistido. Esta película tiene un reparto portentoso. 4 de los intérpretes fueron nominados al Oscar, uno de ellos lo gana, que es Maximilian Schell, que hace el abogado defensor de los jueces alemanes. Pero yo creo que el gran personaje, sin duda alguna, es Spencer Tracy, que es espléndido en ese juez norteamericano, sin olvidar que Burt Lancaster hace uno de los trabajos a los que ya nos va a tener sucesivamente acostumbrados, y viene de ganar el Oscar al mejor actor del año por la película Elmer Gantry, El fuego y la palabra se llamó en España. Pero hay personajes extraordinarios como Judy Garland, Montgomery Clift, Richard Widmark. Es un reparto realmente estupendo que hace Stanley Kramer, que es uno de los grandes productores independientes norteamericanos y que, en honor a la verdad, siempre se le ha tratado, yo creo que un punto menos a lo que era su valía. Siempre ha sido un hombre honrado, un tipo honesto que ha planteado que sus películas dieran que pensar. Y yo creo que Vencedores o Vencidos está entre los mejores trabajos que ha hecho en el cine, sin ninguna duda. Aunque hay otro tipo de películas suyas que está muy bien, como Este es un mundo loco, 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 que a mí me parece que es una revisión de lo que fue el cine cómico americano, con todos los grandes cómicos del cine de Hollywood, que la verdad se veía y se seguía con gran apasionamiento. Todo lo contrario de esta película, donde yo creo que, sabiendo que va a filmar durante 3 horas y que esto es una película de juicios, típica película de juicios, él se inventa unos movimientos de cámara estupendos, pero no tanto para los intérpretes, que les exige estar continuamente en campo, por así decirlo. Verán que después de una enorme panorámica de a veces 360 grados, descubrimos a Spencer Tracy o a Montgomery Clift o a Richard Widmark auténticamente en su personaje. Yo creo que es una película de la que hay mucho que hablar y nace de un telefilm que escribe Abe Iman, que a él le gusta mucho y piensa que eso puede ser una gran película. Naturalmente le miran desconcertados en CB Films, en United Artists, que era la marca para la que él trabajaba siempre, y le dice, pero oye, si de los juicios de Nuremberg estamos en el 60, han pasado ya 15 años, si están todos en la calle, todos los jueces aquellos, esto no interesa. Y él dice, yo creo que ahora es cuando interesa, porque ahora hay una nueva generación y yo creo que tienen que verlo. Esto lo estamos viendo hasta últimamente en la Eurocopa de fútbol. No hay selección italiana, inglesa, que no pase por Auschwitz y vea el horror aquel, ¿no? Yo creo que en ese aspecto él tenía razón. Más allá de que, como él decía, yo sea judío, yo creo que esto no debe de olvidarse. Y por otro lado es la justicia con la justicia. Los jueces que van a juzgar a los jueces, ¿no? Donde está el famoso Janin, que fue uno de los grandes jueces alemanes, pero no vamos a descubrir el final, que es uno de los momentos mejores que tiene esta película. Eduardo Torres Dulce, muy buenas noches. Hola, José Luis. Otra vez reincorporado mínimamente a este programa que es tuyo, pero una película que sí te toca bastante. Yo sé que sabes perfectamente, la has visto varias veces, pero sabes muy bien quién era Janis, quién es el juez Heywood, etcétera, y que es una película muy cercana, ¿no?, para el mundo de la judicatura. Sí, y yo de la fiscalía. Comentaba con Juan y con Pedro antes de entrar aquí al plató que la primera vez que vi esta película yo era muy joven y la verdad es que la encontré tirando aburrida, bastante pesada, ¿no?
y es curiosamente mi aprecio por la película ha ido creciendo a lo largo de los años, probablemente porque también yo he ido adentrándome en el mundo de la justicia. Esta es una película que puede ser vista desde muchos puntos de vista, como una película de tesis sobre lo que significó el nazismo, y el nazismo no solamente en los que se sientan en el banquillo, porque yo creo que hay más acusados en esta película. Está la presencia de Dietrich y de sus criados y de algunos otros personajes que van a aparecer a lo largo de la película. La reflexión de la película, yo creo que desde el punto de vista jurídico es: ¿se pueden juzgar los crímenes de la humanidad con instrumentos jurídicos habituales o hay que ir a principios generales del derecho natural, ¿no? La razón de Estado justifica determinadas actuaciones y no anticipemos nada, pero la razón de Estado aparece también al final de la película, intentando coartar la decisión, el veredicto final de los 3 jueces. Y en segundo lugar, creo que es una reflexión terrible sobre la condición humana, sobre la capacidad que tienen los seres humanos para cerrar los ojos hipócritamente, culpablemente, ante crímenes terribles, ¿no? Y finalmente creo que es una reflexión sobre el durísimo oficio de juzgar, que representa aquí un modesto juez de distrito derrotado en una elección al final de su carrera, que resulta casi lanzado en paracaídas en un mundo que desconoce por completo, un mundo en el que poco a poco, dándose un paseo por Nuremberg, le hace ver que el horror se había instalado en la cotidianidad. Yo creo que esa es una película que, como tú has dicho, tiene un reparto espléndido. Para mí es la mejor película de alguien que funcionaba siempre mucho mejor en conceptos de productor que de director, que es Stanley Kramer, y creo que los espectadores que la hayan visto les pido sencillamente un poquito de paciencia al empezar la película, porque estoy seguro que la seguirán hasta el final, y los que no la hayan visto van a ver un testimonio lleno de aristas poliédricos sobre estos temas que he intentado desgranar brevemente, que estoy seguro que mis compañeros de mesa ampliarán más que suficientemente. Muchas gracias. Pedro García Gartango, muy buenas noches. Buenas noches. Además eres un especialista en este campo. Sí, en siempre el mundo has leído mucho y tienes una enorme documentación. Yo, como dice, y ahora te dejo la palabra, como dice Eduardo, a mí esta película cada vez me ha ido más a más. Es curioso. A mí también cuando la vi me pareció solemne y enfática, pero he ido descubriendo, joder, el personaje de Spencer Tracy es maravilloso, pero maravilloso. A mí me ha sucedido lo mismo. Yo es una película que he visto muchas veces, 4 o 5 veces, y la última vez que la he visto, pues realmente me impresionó mucho y descubrí nuevos matices de los que no me había dado cuenta. La película evidentemente narra uno de los juicios que tuvieron lugar en Nuremberg en 1946, y la película funciona en un doble plano: lo que sucede dentro de la sala del juicio y lo que sucede fuera. Entonces el director Stanley Kramer maneja la película con una extraordinaria habilidad, porque nos va aportando una serie de elementos de juicio para que tomemos, digamos, para que podamos formar un criterio sobre los personajes que están en el banquillo. Yo creo que él intenta de alguna forma, aunque es evidente que el trasfondo es una condena de las prácticas del nazismo y de la responsabilidad de los jerarcas del régimen, él aporta elementos de juicio y no toma partido. O sea, él nos induce un poco a que nos hagamos nuestro propio criterio. Hay un momento de la película al final, aunque no quiero anticipar nada, que el juez Haywood dice algo así como que la cuestión esencial es si los hombres son responsables de sus actos. Esto es de lo que trata la película, de la libertad y de la responsabilidad. Y realmente, como decía Eduardo, es una película muy amarga porque quedan patentes los terribles crímenes de los nazis y que resultan muy difíciles de entender. Sin embargo, vemos en la película, al desarrollo del juicio, cómo el abogado de los 4 jueces intenta exculparles y presentarles como inocentes. Y bueno, ya no voy a adelantar más porque creo que esta película hay que verla. Yo creo que es una obra maestra y es una película pues con unos actores espléndidos, que decir de Spencer Tracy, de Burt Lancaster,
de Maximilian Schell, que hace un papel impresionante, que como tú has dicho le dieron el Oscar, y es una película, yo creo, una película de un gran virtuosismo técnico, porque está contada más con muchos primeros planos, es muy importante la impresión de las caras, etcétera. Yo creo que es una película magnífica y desde luego el que no la haya visto yo creo que va a quedar fascinado. Un banquete para el que no la haya visto. Juan Miguel Ares, buenas noches. Hola, buenas noches. Vencedores o vencidos, tú me lo has regalado a mí, este libro de Abe Imán, y bueno, dime, antes de que veamos la película, Bien, ¿qué te ha bien, parecido bien. esta película? A ver. Pues mira, voy no a hablar de la película, habéis hablado ya de la película y después vamos a hablar un montón de la película. Voy a intentar hurgar un poquito solo, en algo que tú has dicho y que a mí me interesa mucho, que es por qué se llama Vencedores o Vencidos. Sí, no tienes... Exactamente. Y yo me siento en la obligación moral de decir a los espectadores que dudo de la inocencia del doblaje de esta película. Esta película es de 1961 y el título Vencedores o Vencidos quiere decir ¿quién tiene razón? ¿El abogado defensor o el fiscal? Claro, eso es una falacia importante y esa falacia no la incluye la película, porque la película se llama Juicio de Nuremberg. Bien, entonces en 1961 la censura estaba en manos de un ministro llamado Arias Salgado. En 1962 entró Manuel Fraga y eso cambió absolutamente por completo. Es decir, yo pongo la mano en el fuego que José María García Escudero, director general de cine, amigo tuyo, amigo mío, no hubiera permitido jamás que se cambiase el título. Entonces, mi pregunta es, no quiero ser capcioso, pero mi pregunta es, por ejemplo, con la misma facilidad que se cambia un título y se pone Vencedores o Vencidos, ¿el juez era republicano? Ahí me quedo. Bueno, pues ahora lo vamos a analizar todo. No vamos a extendernos mucho porque luego vamos a estar solos en la madrugada, aunque esperemos que algunos de ustedes se van a quedar. La película, insisto, dura 3 horas, pero ya desde que empieza la película tiene un buen arranque y yo creo que es una película muy, muy interesante. Y si no, por favor, grábenla. Les vamos a dar un tiempo para que puedan grabar esta película, que no está muy frecuentemente en los circuitos. Es una película que merece la pena, de verdad. Con todos ustedes, Juicio en Nuremberg, no Vencedores o Vencidos, de Stanley Kramer, 1961. Los juicios de Nuremberg, que tuvieron lugar en la zona norteamericana, finalizaron el 14 de julio de 1949. 99 acusados fueron sentenciados a penas de prisión. Ninguno de ellos cumple condena en la actualidad. Bueno, aquí estamos. Parece que hemos estado en Nuremberg. Ahora les contaré que no es la sala, pero no porque no les dejaran rodar, sino porque en esa sala donde se celebraron los juicios en Nuremberg estaba ocupada diariamente para otro tipo de juicios que ya no tenían nada que ver con aquellos. Se portaron bien, les dejaron fotografiar, filmar plano a plano todo lo que era la sala, etcétera, etcétera, pero no pudieron filmar allí. Y hay una cosa que es lo que está cambiada, que de Kramer, el juez Haywood, naturalmente estuvo en un lugar, en un hotel, controlado por los norteamericanos y no en una vivienda de alguien que hubiera sido viuda de un general. Eso es una parte que pusieron en el guión que no tiene nada que ver con la realidad. Salvado eso, es todo real. Incluso los planos que salen en Berlín intentan sacarlos de viejos documentales, algunos de una película de Billy Wilder y otros están filmados de los documentales hechos en la época. Y luego yo creo que el trabajo, como habrán visto ustedes, es impresionante, de la mayoría de los actores, mucho más grande de lo que yo pensaba al principio. Yo creo que Montgomery Clift está realmente asombroso. Y yo creo de verdad que, estando muy bien Maximilian Schell, el Oscar era para Spencer Tracy, porque hace un trabajo de un calado humano, como he visto pocas veces. La mirada que le echa a esa pareja
de la gobernanta y el marido que le van a subir las maletas, este hombre que no está acostumbrado, es increíble. Cómo escucha un teléfono que no funciona porque nunca se le va a poner la señora. Es algo muy bueno. No me extraña que dijera Kramer que cuando pensaba en una película decía, ¿qué papel tiene Tracy? Si no, no la hago, porque hizo todas. Adivina quién viene esta noche, Heredado del viento, El mundo está loco, loco. Solo podía trabajar para él. Como digo, del 61 yo me voy a callar, solo podía trabajar para él. Como digo, del 61 yo me voy a callar enseguida a decir que ese es el año que se estrena en España el 7º sello, cuando está esta película, que es curioso, ¿no? Y también la primera película de Carlos Saura, Los Golfos, producida por Pedro Portabella. Anthony Mann está rodando en España El Cid, con Charlton Heston y Sofía Loren. Para mí una obra maestra que hizo aquí nuestro verdadero amigo americano. Y una noticia para Pedro y Eduardo, que es que el Madrid se proclamó campeón de la Liga de Fútbol Española con una puntuación jamás alcanzada hasta este año, que ha sido superada. West Side Story, de Robert Wise, acapara los Oscars, naturalmente, y en este año Maximilian Ansel lo gana al mejor actor. Tenía 9 nominaciones al Oscar esta película, gana también la fotografía, gana también el montaje, y bueno, Esplendor a la hierba es otra de las grandes películas del año, como Desayuno con diamantes. Y nada más, terminar diciendo que murió Gary Cooper, que fue una de las máximas estrellas que hemos tenido, y que Gabriel García Márquez publica El corazón no tiene quien le escriba. Y si no recuerdo mal, aunque no tengo el dato, yo creo que es el año que muere Eliot, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí. Puede ser, 61, yo creo que sí, debió morir pero a principios de los 60, sí. La película tiene una fotografía en blanco y negro espléndida y a mí me parece que un eje fundamental de ella, insisto, después de esta nueva visión, es el personaje del juez Haywood, un hombre que, como decía Eduardo, le cae. Y eso también es una virtud de la democracia, ¿no? Tú dices que era republicano. Sí, lo dice la película. Bueno, pues es un juez republicano, pero un juez que ha perdido las elecciones, sí, que le dice, bueno, este es el sistema. Pero a usted le gusta, dice, ahora menos, dice él, más o menos a Marlene Dietrich, que está muy bien, un personaje muy ambiguo. Nunca queda claro, porque al final no responde al teléfono, ella pensaba que se ha comportado mal. Yo creo que ella quiere seducirlo y que de alguna manera trata de influir en su veredicto final, ¿no? Es un personaje que creo que, como casi todo el guión de Amy Mann, que pertenece a una generación muy concreta y muy determinada de guionistas, blacklisted, colocado en la lista negra durante mucho tiempo, obedece a yo creo que son personajes muy simbólicos, muy arquetípicos. En este caso lo que representa es a los Junkers, a la aristocracia militar prusiana que de alguna forma aceptó a Hitler porque representaba la revancha alemana contra el Tratado de Versalles. Creo que esa casa donde se aloja Haywood es muy deliberada escoger que Haywood se aloje, no en el hotel, como parece ser que el personaje que representa a Haywood en la realidad se hizo, es decir, ese contacto con los que menos podían tener relación con el régimen nazi, que es la aristocracia militar que permitió a Hitler en un primer momento integrar en el ejército esa barbarie. Y los que en un momento determinado reaccionaron, los von Stauffenberg, es decir, todos de educación religiosa, protestante o católica, que en un momento determinado decidieron acabar incluso cometiendo un tiranicidio con Hitler. Y yo creo que ella representa, yo creo que el casting de esta película es excelente. Escoger a Dietrich con lo que significa Dietrich, con su acento especial, su elegancia, aunque sea ya una mujer mayor, representa pues esa finura, esa capacidad de seducción, como tú dices, y está continuamente diciéndole de alguna forma al personaje de Haywood dos cosas. Primero, nosotros no pensará que somos como esos bárbaros, tesis que se representa en toda la película, ¿no? Los Habelstadt, los criados lo dicen continuamente, ¿no? Y en segundo lugar, de alguna forma es decirle, mire usted, si hay cultura en Alemania, se escucha música, hay literatura, esto no es un país, ¿no? Y luego, en un momento determinado, conviene no olvidar que ella siente un verdadero afán de venganza. Ella ha presenciado como su marido, un militar que ha cumplido órdenes, otra de las ideas de la película, ha sido ahorcado al final de la guerra, ¿no? Y cuando no contesta el teléfono, si no recuerdo mal, ahora que hemos visto en la película, el plano Kramer coloca el retrato detrás de su marido, de las pocas cosas que le ha quedado.
Final que, por cierto, copia Sidney Lumet en Veredicto Final, cuando decide no coger el teléfono a Charles Rampling, el personaje de Paul Newman. Exactamente por las mismas razones, pero invertidas que en esta película. El único problema, perdona, el único problema del teléfono es la inverosimilitud. ¿Cómo sabe que es el que llama y no...? Lo sabe seguro, ¿quién va a llamarla? Acaba de terminar el juicio, se va, llama para despedirse, para ver qué podemos hablar. ¿Cómo sabe el que recibe? Te lo acepto, pero es una inverosimilitud moral. Insisto, que es que la película es muy simbólica continuamente, muy alegórica. Bueno, él llama varias veces, se le ve que está llamando continuamente para despedirse de ella. Lo que quería decir de verdad, no solamente es lo que ha dicho Eduardo. Marlene Dietrich dice otra cosa que a mi juicio mucho más terrible, dice hay que olvidar. Exacto. Cuando justamente la lección es no hay que olvidar. Exacto. No es posible que olvidemos. A mí me parece, si puedo continuar, sí, claro. A mí me parece que la película es enormemente efectista. Es decir, yo hubiera preferido una película más sencilla de planificación, más sencilla de puesta en escena. Sí, lo que te causa efecto, que me lo causa a mí, es el zoom. Sí, claro, pero si no, la película es normal. Lo que pasa es que mete continuamente esos zooms. Cuando está en casa él, con los criados, cuando se está paseando, cuando van a los restaurantes, cuando van al concierto, cuando se oye Lili Marlene por la calle. Es en esos momentos que él quiere reforzar. Yo creo que equivocadamente con esos momentos. Sí, ¿No crees, Juan, perdona que te interrumpa y ya te dejo seguir, ¿no crees, aunque yo cada vez menos, pero he sido siempre de esa tendencia crítica al ver la película, pero ¿no crees tú que una película tan densa, tan alegórica, tan parada muchas veces, sin esos movimientos de cámara que hace, con un montaje, vamos a decir, o tan minimalista o tan estancado en algunos momentos, habría pesado enormemente al espectador 2 horas? Lo pregunto a alguien que es un especialista como tú, lo pregunto como espectador. Si yo me refiero concretamente a los zoom, y también me refiero a la no muy ágil utilización de los primeros planos. Por ejemplo, cuando pasea el juez con Marlene Dietrich y va a primer plano, el primer plano canta, salta, dices, está hecho en otro momento, no tiene esa gracia. ¿Será porque él no es director? Claro. Y por lo tanto no monta mientras rueda. Salta porque no es necesario. Claro, salta, pega un salto. Eso pero no hace falta que me metas la cara de ellos. Si está muy bien viéndoles el abrigo y esas cosas. Claro, exactamente. Yo voy a decir la única cosa, digamos, fuerte que lo voy a decir esta noche. A mí me parece obsceno utilizar documental real dentro de una película de ficción. Es decir, yo sé que es muy efectista, los cadáveres cayendo, pero son reales, son cadáveres reales. ¿Y por qué se hace una película? Una película se hace, naturalmente, tú lo sabes, entre otras muchas razones, para ganar dinero. Para que la vea el público, no sé. Los documentales, o sea, mi teoría es que los documentales deben de verse como tales documentales incluidas en las escuelas. Bueno, pero no utilizarse en el cine de ficción. A mí me parece legítimo lo que hace él. Eso en el juicio porque además lo dice el abogado, precisamente protesta por la exhibición de esas imágenes, que ciertamente, claro, digamos, en cierta forma manipulan al público, ¿no? Pero a mí me parece legítimo que Kramer haya mostrado esas imágenes al mundo, porque yo creo que eso no se debe olvidar. Claro, por supuesto. Yo lo que digo es dentro de una película de ficción. No, efectivamente. En el juicio de Nuremberg pasaron los documentales. Sí. Pues los pasaron realmente para que se vieran, ¿no? Eso no tiene duda. No solamente eso, el ejército americano, cuando llegó a Bergen-Belsen o a Auschwitz, ordenó a la población de esos lugares, la trasladó en camiones a los campos de concentración para que vieran la barbarie nazi, y les obligó a ver esas escenas. Bueno, la mayoría de esas filmaciones están hechas por directores americanos. George Stevens es uno de los que filma. Debe ser que me he expresado mal. Y en colores. Debe ser que me he expresado mal. No, si te has expresado bien. No estamos en desacuerdo con lo que dices. Bueno, yo voy a decir una cosa a favor de Stanley Kramer. Antes de que nadie critique a Stanley Kramer. Pues no has empezado bien con Stanley Kramer. No, voy a decir una cosa de Stanley Kramer. No, la va a decir Stanley Kramer, que es una cosa que he leído
en un libro que tú conoces de Bernard Tavernier, Sí, claro, sobre claro. 50 años del cine norteamericano, donde habla, tiene una entrada dedicada a él. Y entonces el propio Kramer pone una cita de Kramer. Y a mí esta cita de Kramer me hace levantarme y quitarme el sombrero. Y cualquier pega que tenga con Kramer, con esta cita, queda completamente... ¿Me dejas que la lea? Hombre, claro. Naturalmente. Dice... retrospectivamente pienso que la mayor parte de mis películas eran demasiado ambiciosas para que fueran arte. El sueño que cada una de ellas me inspiraba era fantástico, pero la realidad es desgraciadamente muy inferior al sueño. O sea, esta conciencia de que sus productos no estaban a la altura de la ambición que tenían sus productos, a mí me parece que es una modestia absolutamente inhabitual en un director de cine, y tú estarás completamente de acuerdo. Pero tiene una anécdota muy buena que no la trae a colación, y es Juan Favela Franco. Sí. Esa es muy buena. Sí. Dice, se quedó helado porque él pensaba que iba a ser una charla que iban a tener los dos y él iba a pedir el apoyo para... Él venía de una izquierda absoluta, claro, las películas que había hecho como productor, imagínate lo que eran. Y se encontró, fue a entrar y vio más de 60 fotógrafos. Bum, 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 haciéndole una foto. Franco le hizo que viniera, le dio la mano, y entonces él vio cómo había utilizado Franco eso como para decir: América, los americanos están con nosotros. Es decir, dice, yo lo único que le pedía era poder rodar en Ávila, porque le hizo lo del cañón con Sofía Loren y Caridad, y claro, Orgullo y Pasión. Y Orgullo y Pasión, y poder rodar con las mínimas cosas, que se las dieron todas, él dice, me dieron todo, no tuve ningún problema, pero la utilización que hizo al día siguiente, el Washington Post, el New York Herald Tribune, todos salían una foto. Stanley Kramer, el productor de Hollywood, con el dictador Francisco Franco. Fíjate tú cómo se la jugó, ¿eh? ¿Puedo hacerle una pregunta directa a Eduardo? Joder, Sí. por supuesto. Eduardo, ¿se puede juzgar a alguien sin una ley previa? Bueno, Primera cuestión. Sí, ya lo he apuntado. Primera cuestión. Segunda, déjame que te diga la segunda. ¿Se pueden poner penas sin que exista esa ley previa? Si vamos a una contestación de manual, te digo que eso es el principio de legalidad. Nulo crimen sin el eje, nula pena sin el eje. Nula pena sin el eje. Sin el eje o sin el eje, ¿no? Es evidente, y eso es parte del alegato de Maximilian Schell, ¿no? Que dice también, mire ustedes, aquí están juzgando, son patriotas, han defendido a su patria, se está jugando la razón de Estado, son ustedes los vencedores los que están jugando a los vencidos. Y uno de los grandes desafíos que planteó a todos los juristas este juicio de Nuremberg, y ahora mismo los genocidios, los delitos contra la humanidad, es precisamente el que dices tú. Fue una forma clásica, la escuela clásica de derecho penal, lo que exige es que no pueda, porque esa es la base de la civilización y del Estado de Derecho, no nos podemos inventar delitos para condenar conductas. Y en todo caso no podemos imponer las penas que no estén adscritas a esos hechos penales. ¿Qué es lo que de alguna forma se hizo en el juicio de Nuremberg? Que fue evidentemente un juicio histórico-político, concretamente, pues condenar una forma de comportarse contra los crímenes de la humanidad, evidentemente partiendo de la base fundamental de que había un estatuto que no puede olvidar ningún tribunal ni ningún ser humano, que es el derecho natural evidenciado de alguna forma a lo largo de las leyes. Sí. Pero estrictamente, si uno se va a los cánones concretamente, a mí lo que me preocupa son las penas. Sí, no, estamos ahí. Pero es más grave que las penas. Para llegar a las penas, antes tiene que haber tipificado unos hechos como delitos, concretamente. Ahora, estará de acuerdo. Pero, si me permites, quizás se podrían haber ido fundamentalmente en algún caso, a una responsabilidad de culpabilidad directa con respecto a los de Dachau. No era fácil establecer si se habían establecido una serie de cadenas de órdenes que acababan de ahí, o incluso lo que se llamaba una comisión por omisión, una figura penal de la comisión por omisión. El problema, que creo que está deliberadamente creado por Eviman, es que se está juzgando a juristas, aquellos que de alguna forma debían de haber sostenido el Estado de Derecho para impedir lo que allí se cometió. Esa es de alguna forma el hecho de que el personaje de Lancaster se separa progresivamente de ellos, porque siente el
asco de que su profesión ha sido pisoteada y la conversación final para mí, el momento culminante por el que yo creo que hace la película, que está en el libro, es cuando le dice: el día que firmó usted la primera pena de muerte sabiendo que era un inocente, ahí empezó, ya se acabó todo y se destruyó todo. Porque Janning, que dice, vamos a volver a empezar, cuando le dice al abogado, vamos a volver a empezar, se da cuenta del horror, pero él ha formado parte de ese horror. Y tiene más, para mí, yo estoy con Tracy, tiene más culpa porque es un hombre muy inteligente y es un hombre de una enorme, es un jurista. Pero tú, ¿cómo te ceñiste a ese mundo terrible? Porque si a lo mejor tú te hubieras negado, hubiera habido algún tipo de cambio, cosa que él no. Hay en el primer testigo, si no recuerdo mal, cuando pasa delante de Lancaster, se quita las gafas sin mirarse deliberadamente. De eso está lleno la película. La película se construye mucho sobre miradas entre Maximilian Schell y Widmar, miradas entre Maximilian Schell y Lancaster. Se juega deliberadamente por el silencio hasta el final de Lancaster. Creo que es muy obra teatral, es decir, el teatro necesita en muchos casos, antes que narración y acción, ideas, personajes. Incluso el teléfono es teatral. Sí, claro. Yo insisto, Clásico de final. No obstante, me parece que no es una película maniquea, a pesar de. Yo me he enganchado. A pesar de la ideología. Yo me he enganchado. Por eso, del perfil ideológico del director. Me ha llevado. La película da elementos de juicio para que tú puedas formarte un criterio en un sentido o en otro. Es honrada en ese aspecto. Es honrada. Es decir, están muy bien elegidos los 4 personajes, porque ahí está toda la tipología del nazismo. O sea, existe la figura de Janning, que es la figura del intelectual, del jurista, que podría ser perfectamente una persona como Heidegger, por ejemplo. Está el fanático, que es el fiscal, que es un nazi, que está convencido y justifica los crímenes nazis. Está el funcionario profesional, que se acoge a que está cumpliendo órdenes, y luego hay un cuarto personaje, que es una persona extraordinariamente débil, que se pliega a lo que le dicen. Entonces, al final, todo eso se puede resumir en 2 actitudes. O los acusados se escudan en que estaban obedeciendo órdenes, que estaban evidentemente cumpliendo las leyes aprobadas por el Parlamento alemán, que ellos eran jueces y lo que hacían era ejecutar las leyes, o la obediencia debida. También es otra de las excusas. Entonces, yo he traído aquí un libro, aunque no me quería extender, que es un libro muy interesante, que se titula Las entrevistas de Nuremberg. Este libro es de Leon Goldenson, que es un psiquiatra del ejército americano que estuvo asistiendo a los acusados de Nuremberg, y lo que hace aquí es transcribir sus conversaciones. Aquí transcribe las conversaciones con Ribbentrop, con Keitel, con Goering, etc. Y es un libro que lo he releído estos días. No hay ni uno solo de ellos, ni uno solo, que admita ser culpable. Es decir, por ejemplo, Goering, no me quiero extender, pero por ejemplo, es increíble. Goering, por ejemplo, que era el número 2 del régimen y se suicidó 3 o 4 horas antes de ser ejecutado, tomó una pastilla de cianuro en su celda. Goering, por ejemplo, dice, maldito tribunal, dice, qué estupidez, ¿por qué no dejan que yo asuma todas las culpas y dejan marchar a esos infelices? Dice Funk, Zetsche, Kaltenbrunner. Como le he dicho al tribunal, yo soy el único responsable en todo lo que se refiere a las medidas oficiales del gobierno, no a los programas de exterminio. O sea, Goering dice que no sabía nada de los programas de exterminio. Y un poco después, o sea, habla de las leyes raciales y dice que él estaba en contra de las leyes raciales, que no las aprobaba. Y dice, en el seno del partido nos oponíamos a las leyes políticas y raciales tan radicales, pero estábamos demasiado ocupados, punto. O sea, es decir, que es el absoluto negacionismo. O sea, el número 2 del régimen nazi, el lugarteniente de Hitler, no sabía que existían los campos de exterminio, y dice que estaba en contra de las leyes raciales de Nuremberg. Yo creo que esa actitud, diciendo que no está, es la que prueba la culpabilidad directa
directa de todos ellos. Eso sería extrapolable. Yo que guionista lo habría integrado dentro del Lo que quiero decir en relación con lo que tú decías, Pedro, de la honradez de la película, que creo que lo es, porque permite que Shell haga un discurso historicista, ¿no? El mundo ha permitido lo que ha hecho Hitler durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí Chamberlain tendría también su parte de responsabilidad, ¿no? Si no, cita la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos para justificar la eutanasia. Y Oliver Wendell Holmes, completamente, el gran jurista, ¿no? Pero quisiera decir cómo al final de la película, con mucha habilidad, Avi Mann introduce el tema de la Guerra Fría, es decir, el bloqueo de Berlín, que cambia radicalmente la situación y que se presenta como una nueva razón de Estado para que los jueces sean clementes, porque vamos a necesitar a los alemanes para la lucha correspondiente. Es decir, cómo la historia va evolucionando y cómo lo que era un juicio sobre los crímenes de la humanidad, de repente ese horror que hemos visto ahí, porque Avi Mann selecciona cada caso, esterilización, la sexualidad con los arios, absolutamente casos típicos que pueden golpear al espectador, igual la presentación de casos, lógicamente, para impactar incluso al propio tribunal, le hace cambiar la significación, ¿no? Como el peligro que tú dices, el peligro de olvidar o minimizar o de nuevo justificar por la razón de Estado que no sean castigadas conductas que ni siquiera razones estratégicas pueden justificar, ¿no? A mí me parece que cada vez que la veo, quizás me gusta más la película porque la encuentro cada vez más actual, más aplicable a cantidad de situaciones en las que desgraciadamente vivimos, ¿no? Yo voy a bajar Habla del pacto de Hitler, claro. Claro, es que él justifica cuando nadie decía nada. Claro, efectivamente, en el alegato del fiscal él habla del pacto de Hitler con Stalin en el año 39 y claro, evidentemente pues lo que dice tiene razón, o sea, es verdad que hubo una complicidad de la Unión Soviética con el régimen nazi y que es verdad también que hubo de la política de tolerancia, de condescendencia de Chamberlain y de muchos intelectuales y dirigentes europeos que eran partidarios de la política de apaciguamiento con Hitler. De todas maneras, Hitler fue elegido en unas elecciones democráticas, ¿eh? Claro. Sí, claro. Fue elegido en unas elecciones, pero... Yo voy a bajar un poco de los temas ideológicos y jurídicos y mira, al tema estrictamente cinematográfico. Cuando yo he dicho que la película es efectista, he incluido la interpretación de los actores. Bien, que están muy bien, especialmente Spencer Tracy, como tú sabes, era mi padre ideal a lo largo de toda mi vida. Y no me digas que está efectista. No, te voy a poner un ejemplo. Montgomery Clift. Montgomery Clift era un actor muy efectista. Pero para ese papel le venía bordado. Que en ese papel, está bordado. bajo las instrucciones de Kramer, lleva una chaqueta de doble talla de la suya para que los hombros se le vengan abajo, porque Montgomery Clift interpreta con los hombros y metiendo las manos en el primer plano. Y eso no puede ser más efectista. Claro, la cámara le da vueltas. Y otra cosa, que le dijo, yo tengo problemas ya de memoria, y le dijo, di lo que quieras. Tú sabes, te van a contestar, ¿cómo se llama usted? El nombre. ¿Qué es usted? Pues no sé qué. Su padre era panadero. Y hasta eso lo dice como con terror, lo dice como con miedo. Clift cuenta en las crónicas, ¿no? Y algunos de estos libros que tenéis por aquí, que en alguna toma hizo 4 tomas cada vez mejor y que el reparto le aplaudió. Es decir, era capaz de hacer 4 tomas completamente diferentes, pese a que estaba en una situación desesperada física y mentalmente después del accidente. Y es curioso, y ahora te dejo otra vez. No, el papel de Burt Lancaster lo iba a hacer Laurence Olivier, pero decidió casarse y que dijo que no lo rodaba, que se iba de viaje de novias con Joan Ploy-Wright. Es curioso porque después, ¿cuántas películas ha hecho como de nazi Laurence Olivier? Lo hacía muy bien. Sí, lo hacía muy bien. Ese tipo de inglés le va muy bien al tipo alemán, como era él, ¿eh? Le va. Pero hay que reconocer que Lancaster está de una intensidad enorme. Yo creo que es uno de sus grandes papeles. Sin embargo, fijaos, a pesar de que la película es monotemática, a mí me parece que pierde interés cuando te sales del juicio,
todo lo contrario de lo que aparentemente debería de ser. Sí, pero hay que sacarlo. Pues yo discrepo de ti, Juan. Me atrevo a discrepar prudentemente. Yo creo que las acciones pretendidamente íntimas con los criados y con todo eso hacen que se pierda el ritmo de lo que estás siguiendo. Pero ¿no crees que es necesario? Sí, es necesario. Para el personaje de Tracy y para el propio espectador, es decir, conocer a aquellos que no se han sentado en el banquillo, pero podrían haberse sentado en el banquillo. Sí, digo moralmente, hablando moralmente. Como era la Alemania del tiempo, una Alemania, la ciudad de Nuremberg, que estaba absolutamente destruida. Y a mí me resulta impresionante esa escena en la que él pasea por el escenario. Cuando dice abuelo, la dice la otra, que se va a tomar un perrito. Y cuando justo en ese momento él pasea por el escenario construido en 1934 por Albert Speer para el Congreso de Nuremberg, que está en ruinas, son las gradas donde desde la que la película de... Hay una película de Leni Riefenstahl que se llama El triunfo de la voluntad. Es una obra maestra. Una obra maestra. Es una película maravillosa porque realmente... Además, eso se ve lleno de gente. Está lleno de gente, ahí hay 1 millón de personas. ¿Te acuerdas? Sí. Y el estadio ese de Albert está lleno de gente cuando va a pasar. No, es que es ahí. Ahí es donde se concentra. Oyendo el ruido. Eso es. Si os acordáis, la primera escena de la película... Eso. A mí me gusta, es la sensación de la historia. La primera escena de la película es Hitler en un Junker, en un avión de estos, que va volando entre las nubes y aterriza en Nuremberg, y cómo le recibe la gente, cómo la gente en la calle le aclama. Eso es deliberado, es para que el espectador vea que todo el mundo estaba con Hitler. Claro, y es que es así. Pero claro, esa es la tesis de la película, es decir, que hay muy pocos ciudadanos alemanes que no sean moralmente culpables, directamente culpables, los juristas por inductores, inspiradores y no tuteladores. No lo sabía nadie de cómo puede ser esto. Iban desapareciendo los tenderos, la gente de los... El vecino... Por eso la película es tan terriblemente actual, ahora en los 60, en los 50. Pero en la película de Leni Riefenstahl, que a mí es una película que me fascina, es una obra maestra. Es una obra maestra. Hay un punto interesante que llegas a comprender por qué Hitler atraía a los alemanes. Es decir, hay un momento, el momento culminante de la película, que es el discurso de Hitler ante al anochecer. No, eso es otro. Hay dos de momentos. Las antorchas. Ese es cuando está en el hotel y están el ejército wagneriana, ¿no? Sí, con las antorchas, y es una escena wagneriana. Claro. Y luego al día siguiente, que es el Congreso, el discurso de Hitler. Entonces, o sea, Hitler habla en ese discurso, claro, saca todos los fantasmas de Alemania, la derrota, el Tratado de Versalles, la crisis económica, la crisis de la República de Weimar. Entonces él habla de la unidad de Alemania, y realmente es un discurso que necesitas casi distanciarse porque te fascina. Nacionalista. Es decir, sí, es un discurso evidentemente impregnado de nacionalismo, pero que no patriótico, me gustaría distinguir porque la película se habla de patriotismo en algún momento, y eso no es patriotismo. Es Cuando el fanatismo se adopta es el nacionalismo, que es... Pero lo que quiero decir es que nosotros, que tenemos un profundo rechazo hacia el nazismo y nos damos perfecta cuenta de los crímenes que cometieron los nazis, es decir, cuando ves esa película hay un momento que sientes una cierta comprensión, o incluso te sientes atraído por una figura política que era Hitler, que era capaz de atraer a las masas y de transmitirlas un ideal. Es decir, porque nos tenemos que preguntar lo que planteabas tú, ¿por qué ganó las elecciones de 1933? ¿Y por qué Hitler...? Y hubiera seguido ganando elecciones. Claro, y si hubiera seguido las del como 37... tantos otros dictadores, incluso en términos de limpieza democrática. Y esa es la cuestión. Bueno, limpieza democrática también referente porque no había opinión pública, no había medios de expresión en contra, no había oposición. Eso también hay que decirlo. Pero plantea vale para las primeras, no ya para las otras que se hubieran podido hacer. Plantea lo que dices tú, pero plantea la cuestión esencial. ¿Cómo fue posible que la civilización más desarrollada del mundo, un pueblo culto como el alemán... Incluidos los juristas, incluidos los juristas, que eran los mejores del mundo. Mozart, Beethoven. Sí, la patria de Goethe, de Beethoven, de Mozart. ¿Y cómo es posible que se llegara... Europa, en definitiva Europa. Claro, a ese grado de barbarie. Y eso es impresionante. Y efectivamente, lo que estáis planteando es esencial. O sea, la gente dice, no sabíamos. Sí sabías, porque veías que tu vecino había desaparecido una noche.
y veías que la tienda debajo de tu casa había sido apedreada. Y tu médico, y tu peluquero, y tu librero. Por lo tanto, la película plantea también la responsabilidad colectiva del pueblo alemán en el desastre del nazismo y lo hace, yo creo, de una manera bastante, insisto, poco maniquea. O sea, lo hace, yo creo que da elementos de comprensión al espectador y que al final te queda la duda, queda duda. A mí yo no tengo ninguna duda, pero de alguna manera intenta justificar algunas actitudes que, vistas a lo pasado el tiempo, nos parecen imposibles. Yo, Pedro, ahí discrepo. Yo creo que es muy honrado a la hora de permitir que cada uno diga lo que diga. Es uno de yo creo que Widmar es un fiscal tan apasionado desde el punto de vista, por cierto, absolutamente distinto de Shawcross, uno de los fiscales de los diversos juicios de Nuremberg, que era elegante, frío, nada apasionado, es decir, lo contrario de Widmar. Pero Widmar es que ha entrado en esos campos de concentración. Y en un momento que yo no sé exactamente procesalmente si se puede, cuando el fiscal se transforma en testigo, ¿no? En testigo de la propia acusación, que es cuando se proyecta. Hombre, yo no sé, claro, es un juicio con unas reglas tan especiales, en este caso quizás es una licencia cinematográfica. Yo creo que no se puede ser acusación parte en un proceso y testigo además, ¿no? Yo creo que eso no corresponde al fair play, al juicio debido. Eso forma parte de la narración cinematográfica. Sí, pero Widmar, a mí sí me parece que Widmar linda y en algunas veces incurre en el histrionismo. Quizás porque Kramer... Ya él es histriónico como actor. Sí. Quizás porque Kramer le haya mandado de alguna forma, o le haya permitido, ¿no? Le haya permitido esa exacerbación, ¿no? No, lo que es que el fiscal, hay un momento al principio de la película, dice: ustedes van a ser juzgados según las pruebas que yo voy a traer. Es decir, no, ni ley ni nada, según las pruebas que yo voy a traer. No, yo quiero hacer una procesalmente precisión. Es correcto, para poder condenar hay que tener pruebas. La mejor escena es cuando está borracho. Voy a hacer una cosa, déjame un segundo. Y tiene a Dietrich al lado, ¿no? Los espectadores están escuchando, nos han escuchado hablar de Leni Riefenstahl una y otra vez, de una película que no han visto una y otra vez, y yo me veo en la obligación de decir que Leni Riefenstahl era una directora genial, absolutamente nazi y colaboradora del régimen, sin duda, que hizo unos documentales completamente nazis. Hizo Olimpia, que fíjate cómo es Olimpia, de maravilloso. Sí, pero como el espectador no tiene por qué saber tantas cosas. Bueno, yo creo que sí, porque Leni luego vivió hasta los 101 años y acabó haciendo documentales submarinos. Buceaba con 80 años en el mar. Se iba a filmar un exponente de lo que era el nazi. Sí, ella, Leni Riefenstahl, tiene unas memorias, un libro fascinante. Y ella fue juzgada en el año 46 o 47 y la condenaron, yo creo que la condenaron la apartaron del mundo del cine, o sea, la prohibieron hacer películas. La inhabilitaron. Exactamente, no la condenaron una condena suave. Ella yo creo que Hitler estaba muy por ella. Sí, ella lo cuenta. Sí, muy por ella y ella debía de darle cariño. No, ella dice que no le hacía caso. Sí, bueno, ella cuenta que una noche la llevó Goebbels al bosque que hay al lado de Berlín y la intentó violar y que salió corriendo del coche de Goebbels. Ella era una atleta también, ella era fuerte. Por cierto, todo el mundo vivía mucho, porque este fiscal jefe en el juicio de Nuremberg, Shawcross, murió con 101 o 102 años. O sea, tú fíjate la confianza que podía tener Adolfo Hitler, en Leni Riefenstahl. La llamaba a medianoche. No, pero más grave. Cuando están rodándose la película y llegan a Nuremberg, hay un plano de Hitler en el coche saludando a la gente y la cámara está detrás, pegada a su cojote, que le pueden dar, o sea, fíjate tú la confianza absoluta. Es decir, Hitler ordenó expresamente todo lo que se la diera todo lo que ella quería y que pusiera la cámara donde quisiera. Un orden expreso de Hitler. Es curioso que un cine como el soviético dedicado a la Agitprop a hacer este tipo de películas fuera sobrepasado totalmente por esta señora. Esto es como con unos criterios completamente, si no completamente distintos, porque hay siempre tradiciones del cine, ¿no? Pero que fueran los nazis los que entendieran el valor, porque es una película publicitaria. Es como los nivelungos del cine documental. Es como la mitología hecha cámara para hacerla a él. Debe ser un genio y fue el primero que entendió la importancia
inicio de la propaganda moderna. Por eso, ¿cómo no vas a ver qué estaba ocurriendo en los campos de exterminio, que moría gente continuamente? La escena que se ve en la película de Riefenstahl es la primera vez en la historia que un político utiliza el avión para desplazarse para dar mítines. O sea, que estamos hablando del año 34. Claro. Y Hitler volaba de una ciudad alemana a otra en su avión para dar mítines. O sea, es decir, el nazismo utilizó muy bien el poder de los nuevos medios de comunicación, de la radio, del cine, etcétera, como instrumento de propaganda. Y en eso hay que reconocer que Goebbels era un genio. Y la puesta en escena, porque tú te das cuenta que ¿cuántos sueltan a Janin y a todo esto? ¿5 o 6 años? Estos estuvieron 5 años en la cárcel. Nada más, ¿no? No ponen los títulos de crédito. Bueno, no hay una, porque No, él dice que ya están en la calle. Sí, estos estuvieron muy poco tiempo. Ya están en la calle. O sea, de los jerarcas principales, claro, muchos fueron condenados a muerte. En el juicio principal, Goering fue condenado a muerte, Ribbentrop fue condenado a muerte, Keitel también, fue condenado a muerte Robert Ley, que era ministro de Trabajo, Saukel fue condenado a muerte. Pero los jueces, los jueces estuvieron muy poco tiempo, no estuvieron más de 3 o 4 años. Pero inhabilitados. Estuvieron en la cárcel y luego salieron. Y luego yo no sé, yo creo que, hombre, no creo que pudieran volver a la profesión. Yo no lo sé, pero estoy absolutamente seguro que no ya por los procesos de desnazificación, ¿no? Claro. Sino porque estoy seguro que no. Esto otra cosa es, y dudo además que se dedicaran a la abogacía también. Yo creo que escribían libros o sencillamente quedaban apartados, ¿no? Yo creo que yo tengo que decir en ese aspecto que los americanos quizás hubieran preferido otro tipo de cosas, pero ahí hubo un personaje, creo que para mí absolutamente esencial, que es Konrad Adenauer, que se negó terminantemente a ningún tipo de contaminación en ese sentido, ¿no? Ese es el padre de Europa. Sí, el padre de Europa. Sí, con De Gasperi y Robert Schuman. Claro, eso es pero Jannings tenía mucho prestigio, ¿no? Sí. ¿Él era un gran jurista o no? Jannings no es el nombre del jurista, no lo recuerdo en este momento, ¿no? Recuerdo del real. Pero yo, aparte que sea un personaje, yo creo que por ese carácter simbólico de la película quiere representar pues a Carl Schmitt, a alguno, es decir, al tipo el tipo de jurista alemán que ha influido en todo el mundo, ¿no? Porque la doctrina alemana, desde constitucional hasta civil hasta penal, tenía una influencia ciertamente en Europa, desde luego, incluso en Estados Unidos hasta un determinado momento. Fíjate que, por ejemplo, Carl Schmitt no fue juzgado. Carl Schmitt salió totalmente indemne. Y una pregunta. Y los crímenes que se juzgan en la película no pudieron ser juzgados con arreglo a las propias leyes alemanas. Sí, ya lo he dicho anteriormente. No sé qué dificultad había, porque probablemente habrían podido conseguir, si logras establecer ese régimen de culpabilidad intelectual, de autoría intelectual, podrían haber llegado a ese tipo de condena. Es muy difícil, Eduardo, porque en las leyes del régimen, por ejemplo, las leyes raciales de Nuremberg son las leyes que prohíben tener relaciones sexuales. No, pero Juan se refiere, y yo no soy un especialista en historia, que probablemente el Código Penal condenaba el asesinato, el homicidio, la falsificación, el falso testimonio, y que a lo mejor si logras establecer que eres responsable intelectual, etcétera y tal, y que lo que he dicho anteriormente, comisión por omisión, en algunos directos, el problema son los juristas, porque claro, los juristas probablemente tendrías que acusarlos en juicios concretos, y eso sí lo presenta la película. En algunos de ellos presidían tribunales donde hicieron, ¿no? Y probablemente ahí podrías haberlos establecido. Oye, una pregunta que te hago yo. El sistema por el cual en Estados Unidos eligen ese juez de un juicio tan importante, ¿por qué eligen a ese juez? Bueno, uno de California o uno de... Bueno, fueron los aliados, eso es una designación política, ¿no? Pero no eligen el que consideran uno de los mejores jueces del país, 2, 3 jueces que hay estrellas, eso no lo eligen nunca. No, sencillamente. En el caso de Shawcross, pues era un abogado ya prestigioso, relativamente prestigioso en ese momento. Una cosa muy importante en estos juicios, que el tribunal había un inglés, un americano y un ruso. Era un tribunal de guerra, un tribunal político. Sí, porque lo que se les plantea es que acaba la guerra, detienen a estos jerarcas nazis, ¿y qué hacemos con ellos? Es decir, era muy difícil, no había una legislación internacional para juzgarles, y era muy difícil juzgarles con la legislación alemana, que ellos se justificaban que te habían tenido que obedecer. Es la primera vez que se puede juzgar algo, y yo creo que ahí hay que decir algo a favor del denominado derecho de gentes,
que los juristas españoles del siglo de oro, los Suárez, etcétera, etcétera, ya establecieron, ¿no? Sobre la base del tomismo, de Santo Tomás, de la ley natural, es decir, que hay una ley natural, y conviene decir que el derecho de gentes en buena medida, aunque hay otros juristas... ¿Ya existía crímenes contra la humanidad entonces? No existía. No existía, sí, existían crímenes contra la humanidad exactamente no, pero en el denominado derecho de gentes está ahí, es decir, cuando Carlos V me parece que es, ¿no? Es Carlos V el que convoca al padre de las casas a Valladolid y le pregunta si Felipe II, y dices justo lo que se puede hacer con los indígenas, etcétera, ahí empieza a haber ya realmente la semilla de un derecho de gentes. Lo que pasa es que no es un corpus jurídico positivo, es un conjunto de principios del derecho lo que se aplican. Pero vamos, yo estoy... Lo que se llama el derecho natural. Claro, ¿no? Volvamos al cine. Dime tu momento favorito de esta película de 3 horas. Yo, el momento es el final, pero lo dejo para ti si quieres. Ya lo hemos dicho, ¿no? Pero yo digo lo del final, además de porque es bonito lo que le dice, está muy bien filmado. Ahí sí que no hay problema de primeros planos. En el final, cuando va a visitarle, está filmado de mano maestra eso, ¿eh? Muy bien. Yo tengo algunos... Siéntese, no se siente. Sí, yo tengo algunos momentos que quiero destacar. Hay un momento hacia la mitad de la película, lo buscará nuestro realizador, que para mí es la clave de la película, que creo que gira inevitablemente hacia un personaje que es Tracy, es decir, el común americano medio que se encuentra en mitad de una situación imprevista. Y dice una frase que dice, quiero comprender, tengo que comprender, lo necesito. Es decir, que ese muchas veces es el gran drama de juzgar con imparcialidad concretamente, ¿no? Y luego, pues hay un momento maravilloso desde mi punto de vista, es la mirada que Lancaster hace siguiendo, y la cámara creo que la sigue, a Garland cuando abandona a Judy Garland cuando abandona la sala. Creo que para mí lo escojo porque son dos momentos morales en el que uno está en una actuación soberbia de Tracy y luego está esa visualidad que Kramer de vez en cuando nos ofrece, y creo que esa mirada de Lancaster siguiendo al personaje derrotado, vencido, torturado ya para toda la vida, que es Garland, es desgarradora porque comprende hasta dónde ha llegado su omisión como juez. ¿Y para ti, Pedro? Sí, incluso en esa escena que tú hablas, le interrumpe al abogado alemán y le dice, otra vez volvemos a lo mismo. Vamos a empezar otra vez. Esa escena es impresionante. Vamos a empezar. Coincido con todo lo que has dicho, pero claro, tengo que decir una, pero ya la hemos dicho, claro, es obvia la escena del teléfono cuando llama y aparece el cuadro del marido, del general, y ella no descuelga el teléfono, o sea, y bueno, quiero ya al final subrayar el papel. Otra actitud moral. Claro, en este caso, claro, que tú has tipificado muy bien. Yo, como yo no me gusta el cine sectista en absoluto, voy a elegir una escena que no podéis ni imaginar lo que es cuando el juez Tracy, se sube al tranvía. Cuando sale a la calle, porque hay alemanes de verdad, le cuesta trabajo subir al tranvía de verdad y lo agarran todos. Y la agarran para que suba al tranvía de verdad. Es una escena auténtica. Y también la otra escena imborrable de la película es cuando el fiscal va a convencerla de que testifique y ella está entre su marido y el fiscal. Los dos están argumentando, uno para que vaya y otro para que no vaya. Bueno, ahí el personaje del fiscal Emil Henk es sencillamente despreciable, ¿no? Igual que el que sigue llevando la esvástica en el es la pervivencia del mal pese a todo, ¿no? Y esas cenas, esas comidas que tienen los presos, cuando dice uno se puede. Pero es imposible, ¿cómo van a matar tanta gente que decía que no se ¿Y habéis visto que la famosa escena final esa de Tracy no se quiere sentar? No se quiere sentar. Eso lo acabo de decir. Sí. Siéntese, no se sienta. No se sienta. Eso da inquietud. Lo curioso del caso, el truco, la mecánica del truco del cine, es que se han hablado con casco a lo largo de toda la película y de repente...